Bien, chicos, buenas tardes. Em, bueno, vamos a grabar la clase de vectores, eh, para lo cual usted, pues, primero tendría que definir lo que son vectores. ¿Y qué significa esta palabra? Vectores es el que transporta, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo la terminología de ese tema vectores, vamos a lo siguiente. Nosotros tenemos lo que es definición y características de estos vectores, para lo cual, estimados estudiantes, nosotros debemos de distinguir tanto eh, las características de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Vamos nosotros a partir de las magnitudes escalares. ¿Y qué nos dice que son las magnitudes escalares? Pues son un número real. Un escalar es un número real. Entonces, ¿qué podríamos nosotros poner de ejemplo? En este caso tenemos la longitud y la masa. Podríamos decir que tenemos, por ejemplo, 5 kilómetros, que es la longitud, o podríamos decir que una mesa tiene de largo 2 metros. Y mire, simplemente estamos poniendo el número real, que es el 5 o el 2, con la unidad de medida, el kilómetro y el metro. De acuerdo para la longitud. Para la masa podríamos decir 2 libras de azúcar, 4 libras de arroz. Entonces todo eso es referente a que una magnitud escalar siempre solamente va a tener una magnitud y la cual va a ser un número real. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refieren las magnitudes vectoriales. Pero si hacemos referencia, chicos, a lo que son magnitudes vectoriales, ya no solo infiere la magnitud o el módulo, que en este caso es lo que va a medir el vector, también tomamos en consideración el sentido y su dirección. ¿Y a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, si nosotros para mover una mesa, voy a dibujar aquí una mesa, tenemos lo siguiente, mire, tenemos la mesa y vamos a aplicar, nosotros estamos acá parados y vamos a aplicar una fuerza, ¿no? Bueno, vamos a estar un poco más cerca, pero al empujar esa mesa hacia esta dirección, mire, tenemos que conocer hacia qué dirección y en qué sentido debe ser movida. ¿De acuerdo? Entonces, no simplemente me importa cuánto de fuerza estoy aplicando, sino en qué sentido y dirección debo aplicar esta fuerza. Eso sería lo que son magnitudes vectoriales. También tenemos a la velocidad. Por ejemplo, un auto para llegar a un lugar designado o un taxi, bueno, se da la dirección y él tendría que saber a qué sentido y a qué dirección se va a mover. Bueno, la velocidad ya depende la que es estipulada por la ley, pero sí siempre tenemos que tomar en consideración el sentido y la dirección. Ahora, ¿cómo se representan estas magnitudes vectoriales? Si yo tengo que una letra mayúscula, pues una A, tengo una letra minúscula, esto es una letra del abecedario, ¿de acuerdo? Pero si yo sobre ella le pongo una flecha, esto ya viene siendo un vector. Entonces, ¿cómo se representa el vector? Es una letra minúscula, una flecha sobre ella, pequeña obviamente, o una letra mayúscula con una flecha. Entonces, al momento que usted vea esto, va a decir que es un vector. O los vectores suelen estar representados con AB también. Entonces, quiere decir que aquí, por ejemplo, me da un punto de inicio, un punto de origen también, un punto de extremo. ¿Sí? A eso se refiere la diferencia tanto para magnitudes escalares y para magnitudes vectoriales. Ahora vamos nosotros a la definición de este vector. ¿Qué ha sido? ¿En qué consiste su definición? ¿Qué características tendrá? Si nosotros tenemos lo siguiente, aquí tenemos una línea recta, ¿no? Una línea recta pues es infinita, tiene infinitos puntos en el plano y se representa de esta manera. ¿Y qué es un segmento de recta? Va a ser una porción, una partecita de esta línea recta. Vamos a tomar que esto. ¿Y qué nos dice el concepto? Se llama vector a un segmento de recta, es decir, el vector que está en B, en el espacio que parte de un punto hacia otro. Entonces nosotros en este caso vamos a tomar como punto de partida a este, o de origen, es decir, que va a tener, y mire, va a tener una dirección y un sentido, ¿no? A eso se refiere la definición de un vector. Ahora, algo muy importante que el estudiante pues debe conocer son los elementos que va a tener este vectorcito. Entonces, mire, vamos nosotros a conocer tanto
deberíamos conocer el origen, el sentido, la dirección y el módulo. ¿A qué se refiere el módulo? Pues es lo que mide el vector, ¿no? Es lo que mide, por ejemplo, este vector podemos decir que mide 3 metros, ¿no? Es el módulo que mide el vector, pero va a tener un punto de origen, va a tener un sentido, y el sentido, mira, está con la flechita hacia esta dirección este-norte. Mire, ya vamos a aprender cómo graficamos con las latitudes de la Tierra, pero mire, ¿y qué le dará esa dirección y sentido? Usted, pero dice, pero ¿cómo yo sé qué sentido y dirección debe tomar estos vectores? Ah, entonces lo que le da la dirección y el sentido a estos vectores es el ángulo. Nosotros aquí vemos que ese ángulo está representado por teta, se llama teta el alfabeto griego. Vamos a tener letras como alfa, vamos a tener gamma, vamos a tener omega. Miren, todas esas letritas que yo acabé de escribir aquí representan los ángulos. En este caso no está definido un ángulo como tal, pero tenemos un teta, que significa que ese vector está a un ángulo dado. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos estas definiciones muy importantes para el estudio de vector. Ahora presentamos la aplicación en la vida real, ¿no? Tenemos la velocidad de la cometa y la velocidad del aire. ¿No es cierto que nosotros en ocasiones hemos, pues, hemos nosotros jugado a la cometa y siempre hemos visto que nuestra cometa, cuando, bueno, está el aire, ¿no? El aire, la velocidad en la que corremos con la cometa siempre se va detrás de nosotros. Algunas veces queremos que esté detrás de delante de nosotros, perdón, pero nunca va a estar. ¿Por qué? Mira, aquí tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Vemos que estos vectores están de diferente tamaño. El vector A es menor al vector B y están en sentido opuesto. Miren, las dos saetas o las puntitas, el extremo del vector, es decir, es como flechas, están en sentido opuesto. Entonces, la velocidad del aire, al ser más fuerte que la velocidad del cometa, empuja hacia atrás el cometa. Entonces, podemos correr a unos 2 metros por segundo, por ejemplo. Pero la velocidad del aire, que ya lo ponemos exagerando, unos 50 metros por segundo, entonces siempre va a empujar hacia nosotros. Es por eso que siempre vamos a correr con la cometa detrás de nosotros. Y mire, la aplicación de estos vectores, de este tema de vectores a la vida real. A continuación tenemos lo siguiente. Vamos nosotros a aprender 3 tipos de vectores para poder usar lo que es el método del paralelogramo. Ya. Tenemos los primeros vectores fijos. ¿Y qué significa que van a ser fijos? Pues estos vectores no van a tener movimiento. ¿Ya? Para lo cual voy a mostrarles en la pizarra para que usted vea. ¿Y qué nos dice el concepto? Que es un segmento orientado de origen al punto A y el punto extremo. Entonces, este vector siempre tendrían pues que darnos lo que son un origen de extremo y un punto de origen y extremo, ¿no? Entonces, mire, vamos a graficar en la pizarra a qué significa un vector fijo. Trazamos el plano, mire, trazamos el plano. Nosotros vamos a tener un plano XY, porque estamos trabajando en 2 dimensiones. Tenemos el plano X e Y. Ya. ¿Y qué nos dice este vector fijo? Nos dice que vamos a tener lo siguiente, mire. Por ejemplo, a mí me dicen graficar el siguiente vector. El siguiente vector C. Me dice que tiene como origen al punto 2,3 y extremo al punto 5,4. Vamos así. Entonces quiere decir que yo voy a tener que graficar mi vector en el punto, voy a ponerle 1, 2, 3, hacerle más allá. Entonces mire, 3, 4, 5, hacia arriba, 1, 2, 3. Acordémonos cómo nosotros pues graficábamos.
en lo que es el plano cartesiano, en la básica, por ejemplo, en quinto de EGB, Educación General Básica, nosotros aprendíamos a graficar estos puntos en el plano. Y mira, entonces voy a ubicar estos puntos. 2,3, ¿qué quiere decir? Que en X me voy a mover 2 y en Y 3, igual aquí en X me muevo 2, 5 y aquí me muevo en Y 4. Entonces voy y tomo el primer punto de origen, es decir, desde donde va a empezar el vector. Entonces digo en 2,3, 2 me muevo en 2 y 2,3. Mira, aquí está el punto de origen. Y el extremo de 5,4. 1, 2, 3, 4 y 5,4. Ahí estaría el vectorcito, mire usted. ¿Ya? Y como en este caso yo tengo el vector, ¿ya? Y el vector voy a trazar siempre algo muy importante que me gustaría que ustedes después lo tomen muy en consideración. Cuando yo trazo el vector, no puedo pasarme y poner la saeta que me da la dirección después del punto de extremo, porque estaría incorrecto dibujar esto. Ustedes pueden decir, pero mi lápiz está muy grueso, yo no pude dibujar. No, siempre el punto de extremo está ahí, entonces debajo de ese punto de extremo, ahí dibujo la flechita o la saeta de mi vector. De acuerdo, mire, ya tengo un vector fijo dibujado en lo que es la pizarra para que usted pueda visualizar. Ya, entonces vamos nosotros a la siguiente clasificación. Vamos a la siguiente clasificación y tenemos lo siguiente. Vamos a la segunda clasificación. La segunda clasificación son los vectores equipolentes. ¿Y qué significa la palabra equipolentes? La palabra equipolente significa que estos van a ser vectores iguales, ¿de acuerdo? Y dice que dos vectores fijos, es decir, el que acabamos nosotros de trazar en el plano, son equipolentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, en ese caso, si a mí, por ejemplo, en el deber o en cualquier otro taller me dice, le di el primer vector para graficar el vector fijo, ¿de acuerdo? Me dan estos puntos. No es necesario que me den otros puntos para poder yo graficar el otro vector. Entonces, para yo graficar un vector equipolente, no es necesario que sepa. Entonces, yo tomo en consideración el que ya tengo. Entonces, ¿qué me dice? Que ese vector va a tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, yo podría dibujar exactamente el mismo vector sin saber ya los puntos de origen o los puntos de extremo. Entonces, yo digo, me está solicitando que yo dibuje un vector equipolente, pero en este caso considero el concepto de vector equipolente y grafico. Entonces ya no es necesario que el docente, bueno, a cargo del tema, me dé otro punto para graficar un vector equivalente. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué dirección, qué sentido, cuánto de módulo. Por ejemplo, aquí me tomo como referencia estos tres cuadritos, 1, 2, 3. Digo que este vector mide 3 metros. Vamos a llamarle vector C, como me dicen aquí, y a este vector que letra C, es decir, el equivalente, voy a llamarle vector D. ¿Y cuánto va a tener de módulo? 3. ¿Tiene la misma dirección? Sí. ¿El mismo sentido? Sí. Y mira, entonces yo grafiqué aquí, en la pizarra grafiqué un vector equivalente al vector que ya tenía antes. Entonces, ¿qué significaba el vector equivalente? Que los dos son iguales. ¿Tiene la misma dirección? Sí. ¿Tiene el mismo sentido? Sí. El mismo módulo, es decir, ¿cuánto mide? Sí. Este vector C que tenía antes, el vector D es equivalente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más de dos vectores fijos son dos, corresponde a vectores, mira, esto es vectores equivalentes. ¿De acuerdo? Y ya tenemos la segunda definición del vector equivalente. Ahora vamos, chicos, a lo que es el tercer tipo de vectores. El tercer tipo de vectores que les voy a presentar son los vectores libres. ¿Y qué nos dice que son los vectores libres? Mire, es todo vector que tiene el mismo módulo.
dirección y sentido, puede tener distintos puntos de origen y extremo. Si a continuación, ¿cuál es la diferencia que yo pues tengo que hacer referente a esto, ¿no? Les muestro en la pizarra, me dice que yo pues dibuje un vectores fijos a los equivalentes que ya tenía. Si se fijan, solo me hizo falta que me den al inicio un vector fijo. Trace un vector equivalente, que es el vector D. Adicional a eso me dice, trace vectores libres a los vectores ya dados. ¿Qué significa estos vectores libres? ¿Qué van a tener? Pues diferente punto de origen y diferente punto de extremo. ¿Pero qué van a considerar? El mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, si a mí me dicen eso, yo voy a graficar vectores libres a los que yo ya tengo. Si me dice que debe conservar el mismo sentido, la misma dirección y el mismo módulo, entonces yo puedo dibujar, tomo como referencia 3 cuadritos. Yo podría dibujar ese mismo vector aquí, en la parte de abajo. Mire, tiene diferentes puntos de origen y de extremo. Podría dibujar ese vector en la parte superior, aquí diferente punto de origen y extremo, y tengo otros vectorcitos que van a ser entonces en este caso toda esta unión que va a representar, toda esta unión ahora va a representar los vectores libres. Y si se fija otra vez, como yo indicaba, estos vectores libres que van a, ¿qué es lo único para yo poder graficar todo este tipo, estas tres clasificaciones de vectores? Solo que me dé un punto de origen y un punto de extremo. Adicional a eso, trazo un vector equivalente, es decir, un mismo vector, y luego vectores libres con diferente punto de origen y extremo. ¿De acuerdo? Y miren cómo nosotros podemos graficar. Vamos ahora, voy a borrar esta parte, y vamos a trabajar en lo que es ya ejercicios sobre los vectores. Voy a presentarles la pantalla, es decir, las diapositivas, para que usted visualice los ejercicios. Y mire, a continuación nosotros tenemos lo que es las coordenadas de la Tierra. Las coordenadas de la Tierra, pues, son los que aprendíamos nosotros en la escuela. Este, oeste, norte y sur. Recuerda usted que siempre a su derecha, ¿qué estaba? El este, hacia la izquierda el oeste. Delante de nosotros está el norte y detrás está el sur, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos, ¿ya? Vamos nosotros en el plano, aquí mismo en la pizarra no virtual, sino en la pizarra real. Vamos a trazar otra vez el plano cartesiano para poder graficar estos vectores con latitudes. Entonces voy a trazar, ya les voy a mostrar. ¿Ya? El ejercicio me dice graficar A, es decir, el vector A, que es igual a, vamos a ponerle 5 metros, voy a cambiarle para que se vea mejor, E30 norte, ¿ya? Entonces les muestro la pizarra. Ya mire lo que tenemos ahí. Dice graficar el vector A, 5 metros, este 30 grados norte. ¿De acuerdo? Entonces, mira, a ver, déjenme ver la cámara. Ahí creo que se ve. Bueno, para que se vea mejor lo que tengo yo en la parte sobre 3 metros, es 30 grados norte. Eso es lo que me dicen que yo grafique. Entonces, ¿qué pongo en el plano? Este, oeste, hacia arriba norte y hacia abajo sur. ¿De acuerdo? Y es lo que yo voy a tener. Pero déjenme mover la cámara un poquito. Y creo que ahí está. Muy bien. Entonces, mire, es lo que yo tengo. ¿Ya?
es lo que yo tengo para realizar la gráfica. Entonces, yo voy a trazar. Ahora voy a usar un graduador, pues de hecho que para realizar este tipo de gráfico yo debo tener un vector. Entonces, mira, aquí tengo el vector. Entonces, como me dice de este, entonces yo empiezo desde el este y voy hacia el norte en 30 grados. Entonces, cojo lo que es el graduador y asiento sobre el punto 0,0. ¿Dónde es el punto 0,0? Donde se intersecta el eje X, elegí en este caso el este, con el oeste que es el extremo, el norte y el sur. Mire. Entonces, yo cuento desde aquí 0, 10, 20, 30, 30 grados, ¿ya? Y con mi regla más grande voy a trazar y me dice, por ejemplo, que ese vector mide 5 metros. Y voy a tomar como referencia los cuadritos, 1, 2, 3, 4 y 5, los cuadritos de mi pizarra. Entonces me voy y trazo el vector. ¿Hasta dónde está el 5? Voy y trazo el vector, pero con un ángulo de ¿qué? Un ángulo de 30 grados. Entonces trazo y digo 30 grados. Y ¿cómo se llama este vector? El vector A. Mire, y es lo único que yo tengo que hacer. ¿Qué pasaría si en este caso me dicen el siguiente? Vamos a tomar otro ejemplo. Me dicen aquí 45 grados, ahora me da otro ángulo, desde el oeste hacia el norte. Ya estoy aquí, mire. Como me dice desde el oeste hacia el norte, ¿qué quiere decir? Que el ángulo iría desde el oeste hacia el norte. Hace rato teníamos desde el este hacia el norte, pero ahora tenemos desde el oeste hacia el norte. Entonces vamos y con el graduador, pues, situamos, mire, situamos ya en esta orientación, ¿no? En esta orientación. Hagámoslo de este modo, bueno, que se visualice mejor, ya. Así en esta orientación, para trazar el ángulo de ¿qué? De 45 grados. Entonces, otra vez sitúo mi graduador y digo 0, 10, 20, 30, 40 y 45 en la mitad. 45. ¿Y cuánto va a medir? Voy a considerar que este vector va a tener un módulo de 6 metros o una magnitud de 6 metros y trazo el vector. Trazo el vector y digo, voy a moverle esto de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mira, ahí tengo 6 y voy a trazar el vector a un ángulo de 45. Y entonces tomo como referencia esta parte y trazo el vector hasta el 6. Y mira el vector, vamos a llamarle vector D, el vector D que viene siendo, y el ángulo, ¿dónde coloco? El ángulo pues iría desde acá, desde el oeste, porque me está diciendo 45 grados norte, oeste, 45 grados norte, entonces los 45 grados estaría ahí. Y mire cómo nosotros podemos graficar. Bien, entonces dicho eso, vamos nosotros a lo siguiente. Ya hemos aprendido a graficar vectores libres, vectores equivalentes, vectores fijos. Entonces, si yo tenía, recuerden usted, un vector fijo, ya no era necesario, pues, que me den otros puntos para hacer un equivalente o un libre. Entonces, les presento lo que vamos a trabajar en lo que son sumas y restas con tanto para el método de las componentes y el método de el paralelogramo, que es lo que vamos a trabajar a continuación. Y mire, usted nos dice el primer ejercicio, suma con vectores. Entonces yo voy a anotar aquí un poco la pizarra, ya les muestro, suma de vectores. Y me dice método, por el método de las componentes y método del paralelogramo. El primer ejercicio dice que A es igual a 2,1 y C es igual a 3,2. Esto ya me dan para poder trabajar con estos dos métodos. Me dice que encuentre A más C. Ya. Entonces, chicos, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir la pizarra.
Me dice por el método de las componentes. Yo sé que voy a tener dos componentes, X e Y. Siempre un punto o una coordenada siempre va a tener X e Y. Entonces, ¿a qué se refiere el primer método? Método de las componentes. Como yo sé que son dos componentes X e Y, ¿qué tengo que hacer? Lo siguiente. Entonces digo A, el vector A más el vector C va a ser igual a ¿qué cosa? Voy a tomar las dos componentes X. En el vector A yo tengo, en X tengo 2 y en el vector C tengo 3. Entonces sumo, mira. 2 más el 3 que tengo aquí. 2 más 3. Cierro el paréntesis, pongo una coma porque obviamente voy a obtener una coordenada. El 1 más el 2. Entonces ahora estoy con la componente Y. La componente Y en el vector A es 1. La componente en el vector C en Y es 2. Más 2. Y mira. Entonces, aquí es igual, según el método de las componentes, esta suma de vectores. Entonces, ahora solo falta resolver lo que tengo entre paréntesis. Entonces, 2 más 3 es 5 y 2 más 1 es 3. Y mire, es lo único que yo debo hacer en lo que son el método de componentes para suma de vectores. Ahora esto, vamos a comprobar que realmente pues, se cumpla con lo que es el método del paralelogramo. Ahora vamos al método el método del paralelogramo. Paralelogramo. Para lo cual, pues yo debo trazar mi plano cartesiano, ¿de acuerdo? Entonces, trazo y voy a tener tanto para X y para Y. Entonces, mira, tengo para X y para Y. Ya, es lo que yo tengo. Voy a graficar los puntos, es decir, mire, va a tener 1, 2 y 3. Voy a hacerle más acá y todo para que me alcance lo que yo quiero mostrarles. Pero un ratito, solo grafico el punto. Hacia acá voy a hacer más acá el eje de Bézier. De aquí para que alcance y se pueda visualizar bien lo que se quiere indicar. Ya mira. Entonces pues voy a tener 1, 2 y 3. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Por qué le hago más separado? Para que puedan visualizar el paralelogramo. Tengo 1, 2, 3. Igual no me va a alcanzar. Vamos a seguir trazando el plano más acá. Lo que pasa, bueno, estoy, para que se visualice mejor, estoy trabajando de 2 en 2, lo que es porque están los puntos en el plano, pues están un poquito más pegados, depende de la suma, el ejercicio que nos da. Sí, ahí ya se puede entonces nosotros trabajar. Después, 1, 3, 4, 5. Nos alcanza. Ya, mire, y hacia arriba tenemos 1, 2, 3. Vamos a trazar entonces este puntito. Los primeros puntitos que voy a trazar es 2,1. Entonces, pero hay algo interesante aquí en este método del paralelogramo que debemos considerar. Para usar el método del paralelogramo, nosotros necesariamente siempre tenemos que tener como punto de origen, es decir, como punto de inicio para el vector, el 0,0. Entonces yo siempre debo partir desde acá, desde el origen 0,0. Sea cual fuera que el plano estuviera aquí, aquí, entonces yo siempre tengo que partir. Este punto que me dan, es decir, del vector A, es el punto de extremo que va a tener el vector, ¿de acuerdo? Entonces visualice y mire lo siguiente. Voy a tomar este punto 2,1. 2,1 estaría aquí, mire. 2,1. Entonces yo ya me dieron este punto, entonces 2,1. ¿Desde dónde va el vector? ¿Desde dónde a dónde? Desde el 0,0. Desde el 0,0 hasta
el 2,1 que me dio como vector A. Entonces, este es el vector A. Mira. El otro vector C otra vez va a partir de este 0,0. ¿Y hasta dónde me dice? 3,2. Hasta aquí, mira. Hasta ahí me está diciendo que yo debo continuar. Entonces, iría desde acá, desde el 0,0 hasta el 3,2. Y estaría de ese modo. Hasta aquí iría el vector, hasta 3,2 que me dieron el punto, pero partí desde el origen. Entonces ya tengo el vector C. Y como yo formo el método del paralelogramo en ese caso, para el método del paralelogramo, yo siempre debo trazar otro vector libre, por decirlo así, que sea paralelo tanto al vector A como al vector C. ¿Y qué significa paralelo? Las rectas paralelas. Si nosotros tenemos un vector, bueno, esto es adicional, un vector A, me dice trace otro vector paralelo. Entonces, el paralelismo, perdón, entonces significa que son dos líneas o dos vectores en este caso que van a ser, los dos vectores van a ser iguales. Mira, va a estar uno contra el otro, pero nunca se van a juntar. A eso se refiere el paralelismo. Entonces yo voy a trazar un vector que sea paralelo a la. Entonces, para trazar el vector paralelo, me doy cuenta cuántos cuadritos me he movido. Entonces, tomo en consideración 1 y 2. Y hacia arriba tengo 1 y 2. Entonces, voy en la parte superior y digo lo siguiente. Entonces el vector, mi vector A, para que sea paralelo a él, tendría que trazar uno igual a él. Entonces, mire. Entonces, para eso, yo tendría lo siguiente, ¿no? Tendría lo siguiente. Para trazar un vector paralelo, entonces voy desde acá siempre deben ir juntos. Como esto partió, hacia eso está la dirección, hacia esa dirección también tendría que ir mi vector. Y hacia ahí tendría un vector al cual voy a llamarle vector E, por decirlo así. ¿Qué va a ser? ¿Qué cosa? Paralelo a la... ¿Y por qué va a ser paralelo? Porque nunca se van a juntar, pero siguen teniendo la misma dirección, tienen el mismo módulo, el mismo sentido, pero diferente punto de origen y de extremo. Y atrás un vector paralelo a lo que es el... Y mire, ahora lo siguiente que debo hacer es trazar un vector paralelo al C, a este vector. Entonces, igual lo que hice, lo anterior, es pues contar cuánto se extiende en X. En este caso se extiende 3 y hacia arriba se extiende 2. Entonces, desde este punto yo debería considerar cuánto se extiende. Digo 1, 2 y 3. Y hacia arriba, ¿cuánto se extiende? Se extiende 4. Mire, entonces, iría ese vector paralelo al vector C, sería el siguiente. Hacia ahí, un vector C. Y no es necesario que ya me den los puntos, porque lo único que tengo que hacer, al cual voy a llamarle G, es que va a ser paralelo. ¿Y cuál es la respuesta de estos trazos de vectores? La respuesta, es decir, el vector resultante, aquí voy a ver si puedo mover y se vaya. En ese caso, la respuesta para yo poder dar y decir, pues efectivamente se cumple con el 5,3, pero con el método gráfico, es decir, el paralelogramo, trazo el último vectorcito que va desde el origen hasta el punto donde se han unido, ¿qué cosa? Los vectores paralelos a los que yo ya tenía. Entonces, este es el vector, voy a sacarle arriba el vector resultante. Y esa es la respuesta. Y vemos en qué punto está. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacia arriba, ¿cuánto está? 3. Entonces, ¿en qué punto está este vector R? Es igual a 5,3. Y este 5,3 se cumple con el 5,3 que tengo aquí, ¿sí? Y vemos que ambos métodos se cumplen para esta zona. Y es lo que tenemos. Ahora vamos nosotros a lo que es la resta. La resta de vectores, para lo cual voy a compartirles otra vez la presentación y la explicación de la misma.
Ahora nosotros vamos con la resta con vectores, ¿ya? Voy a, hasta eso borro la pizarra para que usted visualice los ejercicios que tiene ahí y vamos trabajando. Ya. Tenemos eso, tenemos resta con vectores ahora. Método de las componentes y método del paralelogramo. Vamos a poner resta con vectores. ¿Y qué vectores me dan? Los vectores, el vector D, que es igual a 2, menos 3, y el vector E, que es igual a menos 4, menos 8. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Vamos a hacer esto con el primer método de las componentes, y luego el método del paralelogramo. ¿Ya? Entonces voy a otra vez a compartir esa pizarra. Ya, entonces esta resta ahora vamos a hacer con el método de las componentes primero y luego con el método de del paralelogramo. Entonces me dice que yo encuentre el vector D menos el vector E. Entonces lo mismo que hacíamos para la suma. Mire, para la suma pues teníamos que considerar los componentes X y Y, X y Y. Igual resto, mire, voy a tener en los X, los componentes X, voy a tener 2 menos, pero en este caso tengo el menos 4 con signo menos, que pongo entre paréntesis, menos 4, eso, coma otra vez, y cierro el paréntesis, abro el otro para el componente Y, en el vector D está menos 3, en el vector Y está menos 8, entonces sería menos 3, menos 8, y mira, es lo que tenemos nosotros acá. Entonces este vector, esta resta de vectores va a ser igual. Ley de signos iguales, ¿qué pasa? Se suman. Entonces 2 más 4 va a ser 6, ¿no? 2 más 4, 6. Luego, ahora voy aquí. Signos iguales se suman. Me quedaría menos 3 más 8. Menos 3 más 8, signos contrarios se resta. Y 8 menos 3 es 5. Y yo tendría 5. ¿Y qué signo va a llevar? El signo del mayor número, que en este caso es el 8. Y la respuesta a esa resta con las componentes es 6,5. Bueno, voy a borrar esta parte de acá para que pueda visualizar lo que es la... Y vamos a ver esto que se cumpla ahora con el método del paralelogramo. Vamos a otra vez a poner lo que es el plano cartesiano, tanto para X y para Y. Entonces vamos a marcar el plano. Desde aquí. Veamos los puntos que tenemos. Ya, 4 menos 8. Entonces tenemos en la parte aquí en el eje X y el eje Y. Tenemos el eje X y el eje Y. Tenemos X e Y. ¿Ya? X e Y. Pero si nos fijamos aquí vamos a tener en tanto para negativos y positivos en el Y. Tenemos acá, entonces vamos a considerar también la parte inferior para trazar esos vectores, ¿de acuerdo? Entonces tenemos X e Y. Tenemos X e Y. Ya. Tenemos X e Y. Me dice el primer vector. Hay algo curioso también que quiero destacar aquí, en esto, en lo que es en la gráfica, tanto para la resta. Cuando nosotros vamos a usar el método del paralelogramo para realizar una resta, recuerda usted que para la suma, pues, poníamos estos puntos tal y como los daba. Para la resta, el vector D va normal, tal y como está. Para el segundo vector, ya sea otro vector que me dé, tengo que cambiar de signos del segundo vector para poder realizar lo que es para lo que es el método del paralelogramo. En este caso, entonces, el vector E
tendría que ser necesariamente 4,8. Eso es lo que debería hacer el vector para que pueda cumplirse esta respuesta. Si yo no lo cambio de signo al segundo vector de la resta que me dan, no se cumple el método del paralelogramo. Entonces vamos nosotros a graficar, mira. Vamos el primero. Entonces siempre partimos del 0,0 como origen y como extremo es que nos da. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Voy a borrarle esto de aquí para que me quepa en la pizarra. Se quiera igual a 8. Aquí sería 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual no nos va a alcanzar porque pues la pizarra es un poco pequeña, entonces hagamos desde acá. Desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hasta acá teníamos el 8. Mire usted. Ya. Igual. De aquí vamos así. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí tenemos el origen, que es el 0,0. Y hacia abajo tenemos menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Ya? Es lo que nosotros tenemos. Y ahora sí vamos a graficar el eje de las Y. Perdón, de las X. Y tenemos las Y. Ahora vamos a las X. Claro, aquí estarían las X. Vamos en las X. Tenemos las X para poder realizar la resta. Entonces ya tenemos aquí X. Entonces vamos, otra vez ponemos la numeración. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, y bueno. Entonces voy otra vez desde el origen para el de 2,2 menos 3. Entonces el 2 menos 3 nos dice aquí 2 a menos 3. Me muevo 2 en X y cuánto bajo en Y sería menos 3. Aquí estaría el punto extremo. Entonces otra vez considero que siempre para este paralelogramo va a tener como origen el 0,0. Entonces trazo hacia abajo, mire. Y ya tengo mi primer vector que se llama el vector D. Ahí tengo el vector D. Bien, entonces, a continuación trazo el vector E, pero ya cambió de signo. Recuerden que era menos 4, menos 8. Pero para graficar en el método de paralelo tenía que cambiarle de signo. El E entonces ahora es 4,8. 4,8. Entonces, ¿cuánto me muevo en X? 4. ¿Y cuánto subo? 8. Entonces, el vector iría desde el origen otra vez hasta el 4. ¿Ya? Y ya tengo el vector. El vector E en S. Aquí otra vez hago lo mismo. Trazo vectores que sean paralelos. Voy a trazar un vector que sea paralelo al D. Entonces, como está hacia abajo, me está siguiendo esa dirección. ¿Cuánto es en X? 2. ¿Cuánto bajo? 3. Entonces, desde aquí, desde el segundo vector, bajo ¿cuántos? Bajo 3. 3 casilleros, mire, 3 cuadritos. ¿Y cuánto me muevo en X? 2. Y aquí estaría el vector, vamos a llamarle vector H. ¿Ya? Vector H. Y el otro vector que estaría paralelo al E, pues tomaría esa misma dirección. ¿Cuánto se mueve en X4? Sería 3, 4, hacia aquí. ¿Y cuánto hacia arriba? Pues sería 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaría hasta aquí. ¿Ya?
Entonces el vector iría de este modo, iría hacia arriba, ¿sí? Y ahí tenemos. El vector vamos a llamarlo vector, ¿ya? ¿Qué es paralelo a él? El vector D como paralelo tiene que. Ahora, lo único que nosotros hacíamos, pues tanto en la suma, ahora para la resta trazamos el vector resultante, que va a ser la respuesta que debe coincidir con el 6,5. Entonces, desde el origen hacia donde se intersectan los vectores paralelos a los originales, como son el del eje, trazo y mir, el vector. Trazo el vector, este vector se va a llamar otra vez vector resultante. Este vector es igual a qué cosa. Veamos en dónde está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacia arriba 6,5. Este puntito sigue 6,5. Ahora, veamos si coincide con la resta que teníamos, que era 6,5. Y vemos que pues el método se cumple para el gráfico y las componentes. Eso, mis estimados estudiantes, y eso sería la clase de vectores. Y bueno, para la guía de resolución de los ejercicios para la semana 10.